Continuamos con Radio Análisis a esta hora de la mañana en el 102.5 en FM, en nuestra señal online en radio.chile.cl, en la red de radios que piensan en todo el país y por supuesto también a través de nuestra señal en Facebook. Bueno, vamos a continuar con las conversaciones, vamos a analizar lo que está pasando, hay varios flancos abiertos, para ello vamos a saludar al sociólogo Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días, gracias por recibir esta llamada. Muy buenos días, Patricio. Un gusto saludarte. Sí, lo mismo digo yo. Bueno, hay varios temas que conversar. Obviamente todo esto está asignado por el plebiscito del domingo. Si fueras un editor de medio y yo te pidiera un par de propuestas de titulares para lo que pasó, ¿qué podrías decir? Mira, bueno, no siendo mi trabajo y siendo un poco incompetente en aquello, pero creo que básicamente creo que uno puede resumir esto en una metáfora respecto a qué tipo de manifestación de poder vivimos el domingo. Y bueno, fue una manifestación de poder fundamentalmente desde abajo y que a mi juicio la mejor figura es que se manifestó a través de una especie de marejada, o sea, pareció ser simplemente una enorme cantidad de agua que pasó por encima de una élite que había logrado durante muchos años eficazmente contener esa agua, confundirla de algún modo, y de pronto se ve envuelta en esta situación insólita, inaudita, en la cual sencillamente la votación reflejó, uno, el poder de la ciudadanía y en Ujú. segundo lugar, dos, la realidad de Chile, dos cosas que suelen ser difíciles que se manifiesten en las elecciones. Así que para mí la idea de marea, la idea de marejada es lo más interesante. Ahora, la idea de marejada o la idea de marea suele votar a la gente que está en la orilla, ¿no? Eh, bueno, ¿a quién no le ha pasado? Sí, pues, Eh, sí, por pues bueno, supuesto. el tema es con cuánta velocidad te paras o si te alcanzas a parar antes que el mar te trague, ¿no? Y ya que Claro, estamos, lo que pasa es sí, que yo creo que en general nos vamos a ir enterando, estas cosas son así, pasó un poco con el estallido también y va a pasar de nuevo, que de alguna manera eh, l- la realidad se va a ir acreditando sola, o sea, de aquí a un par de semanas vamos a ir viendo como muchos de todos estos nombres que surgieron después para las presidenciales, para la constituyente, de pronto, por, por mero resultado de un nicho ecológico hostil, van a dejar de existir. Eh, entonces es interesante justamente este proceso porque tiene que ver con esta potencia de algo que quienes se convirtieron en espectadores, porque se dan vuelta los papeles, si te fijas. O sea, sí. normalmente somos los ciudadanos quienes estamos siendo los espectadores de la acción proactiva y poderosa de las élites. En este caso, y en ese caso nosotros estamos en la orilla del Ujú, mar. sí. En este caso nosotros, quienes votamos y quienes votamos a prueba, digamos, somos el mar. Y quienes están mirando en la orilla son las élites. Entonces, esa inversión de la situación, que también se refleja, fíjate, en este fin de ciclo, o sea, un plebiscito, todo este es un siglo que de alguna manera nace en el 88 con un plebiscito donde la opción propositiva era mantener un dictador. El sí significaba mantener un dictador. Y la opción negativa era simplemente salir de allí, Ujú, que se consiguió, pero era solamente salir de allí. Ahora, la posición propositiva, el apruebo, está en la construcción de algo nuevo. ujú, Y la proposición negativa está simplemente en quedarse donde estamos, que ni siquiera era enunciable, sino que además había que decir, no, no queremos quedarnos donde estamos, queremos reformas más rápido que con el apruebo, o sea, somos más revolucionarios que el apruebo, cosa que era un absurdo gigantesco. Entonces,
objetivamente. Esto cambió completamente, se dio vuelta entero el escenario, y eso es lo interesante y el desafío que supone, que, por supuesto, estar a cargo de la proposición. Sí, Alberto, yo podría poner aquí encima de la mesa varias fotografías para que analicemos la reacción de la élite, ¿no? Pero, y obviamente esas fotografías van a ser arbitrarias, como lo es todo curador. Un curador se salva de ser arbitrario simplemente porque logra justificar bien su arbitrariedad, ¿no? Eh, pero te podría decir, por ejemplo, que luego del triunfo del apruebo, ocurrió lo del perdonazo a Penta, ¿no? O luego del triunfo del apruebo, hubo un candidato que ha tenido, un precandidato presidencial que se proclama, que ha tenido en los últimos 30 años altas responsabilidades de Estado, que se declara ante la ciudadanía ajeno a la élite, a pesar de esto, ¿no? Y que lanza su candidatura desde el hoyo, desde el restaurante El Hoyo, quiero decir. Mm. Luego tenemos un proyecto de ley como el del segundo retiro del 10%, en el cual el gobierno no logra entender por qué el proyecto avanza con tanto apoyo, incluyendo sus propias huestes. En fin, te las muestro como fotos arbitrarias de cosas que han ocurrido en los días siguientes y que a lo mejor nos pueden servir para ilustrar lo que está pasando y si se está entendiendo o no. Un mensaje que es bien profundo y que Alberto, bueno, lo hemos conversado, pero no ahora, no la semana pasada, no en octubre del 2019. Creo que la primera vez que te entrevisté sobre esto fue el año 2011, 2010 o algo por el estilo, ¿no? Esta percepción de disociación entre la mirada de las élites y la mirada del resto de la ciudadanía. ¿Qué podríamos decir respecto a esa fotografía? Bueno, eso va a seguir pasando. Ajá. Eso va a seguir pasando porque básicamente no tienen alternativa. No tienen alternativa no porque no puedan hacer algo distinto, sino porque sencillamente hay una incapacidad estructural de plantearse ante la posibilidad de una transformación. Eh, Estamos hablando de este gobierno, está liderado por Sebastián Piñera, que hizo exactamente lo que más iba a producir una transformación, pensando que era lo que menos. O sea, él no entiende lo que hizo. Ujú. Si hubiese, vamos a poner el ejemplo, el contrafáctico, que no existe esa situación, pero supongamos que hubiese sido presidente de la República en este ciclo Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, no por razones egoístas de su redacción de la Constitución, jamás habría entregado la Constitución. Ujú. Habría estado muy dispuesto a entregar dinero, pero no la Constitución. Ujú. Sebastián Piñera está dispuesto a entregar la Constitución, pero no a aumentar el gasto fiscal. No entiende que la Constitución es mucho más importante que el dinero. Ujú. Entonces, eh, él entrega la política porque quiere conservar las condiciones del modelo económico. Esa ceguera le va a impedir necesariamente y va a seguir equivocándose en este sentido. Y la institucionalidad va a seguir ciega en este sentido, porque sencillamente esto no va a cambiar con Sebastián Piñera, va a seguir siendo así. Pero Y es la razón Alberto, por la cual sí. la crisis le reventó a él. Pero ¿cómo conceder tan fácilmente el punto de que el presidente tiene ceguera cuando fue senador de la República en circunstancias muy difíciles, ha sido precandidato presidencial varias veces, ha sido presidente de la República dos veces, está rodeado por gente que entre otras cosas ha logrado sostener un modelo por 40 años? ¿Cómo conceder tan fácilmente el punto de que se trata de gente con miopía? Lo que pasa es que Sebastián Piñera tiene rasgos inusuales. Ujú. La derecha se prometió a sí misma, la, la derecha y fundamentalmente la UDI se prometió a sí misma después de su anterior gobierno jamás volver a apoyar a Sebastián Piñera. Y llegaron apoyándolo. Sebastián Piñera tiene muchos defectos, pero tiene una virtud que en política vale mucho. Es la perseverancia y el imperio de la voluntad. Ujú. Eh, no, no descansa, tiene una energía psíquica enorme y una cantidad de recursos disponibles gigantescos. No solo económicos, Ujú. además, ha demostrado que además ha construido recursos políticos durante su carrera política y siempre
trata de salir ganando y por tanto en ese esfuerzo avanza. Pero también sabemos, y esto es un hecho, no es un análisis Ujú. interpretativo, es un hecho, que sus dos gobiernos han sido los gobiernos más disruptivos de muchísimo tiempo. Y eso, Y eso se explica, Alberto, por problemas inherentes al propio Piñera o por este cliché que se ha dicho de que eso ocurre en Chile cada vez que gobierna la derecha. Que bueno, igual no, ha gobernado poco, pero digo, por las yo urnas. creo que es evidente voy a decir, mira lo que voy a decir, que la capacidad que tuvo incluso la dictadura de generar eh, conflictos, pero no disrupciones, que son cosas de distinta escala, fue importante. Ujú. Eh, el gobierno de Jorge Alessandri nadie podría decir que fue un gobierno disruptivo. Eh, entonces, creo que efectivamente hay un largo pasado en el cual sí hubo instancias en que los gobiernos de derecha pasaron por situaciones muy altisonantes. Ujú. Pero en este caso, Sebastián Piñera sencillamente ha sido un acelerador de partículas, ha sido alguien capaz de que un día se levanta y produce fisión nuclear y el otro día se levanta y produce fusión nuclear. O sea, no tiene mucho más alternativa. Y eso es porque no tiene la capacidad de entender que se relaciona con una sociedad que tiene algo más que recursos económicos en los cuales se juega su destino. Y eso es algo que él sencillamente no es capaz de entender. Entonces, en medio de esto, esa conducción genera una ceguera de lo que estamos viendo con Carabineros. O sea, todas las instituciones que de alguna manera han estado más articuladas con el gobierno han vivido de esta ceguera, de esta porfía contumaz absoluta, que termina siendo además una derrota, porque finalmente Carabineros termina siendo derrotado los últimos días antes del plebiscito, cuando tiene que cambiar por completo su estrategia y toda su estrategia de disputar el territorio se transforma en ceder el territorio. Ujú. Y frente a eso, entonces, después de haberlo disputado, significa que ha sido derrotado. Todas esas situaciones son son muy clásicas de este gobierno y de un Sebastián Piñera que sencillamente nos está demostrando que que no va a comprender durante su mandato, que no va a cambiar, que va a insistir, va a perseverar, que es algo que él mismo ha dicho muchas veces, que él en estas cosas no cambia y que esa es su virtud y que él confía en que de alguna manera va a poder dar vuelta a esto, que también es la historia de su vida y por eso es interesante, pero esto huele más a un camino trágico que a un camino de salida. Si estamos conversando esta hora de la mañana con el sociólogo académico Alberto Mayol. Alberto, hemos hablado aquí en la Radio Universidad de Chile durante la semana, hemos tratado de problematizar y complejizar la situación de los independientes, ¿no? Hay por un lado una preocupación de que efectivamente los independientes puedan participar y un temor de que la cancha esté rayada de manera tal que aquello sea muy difícil o imposible. Ese es un primer nivel, ¿no? Respecto al cual te quiero preguntar. Pero hay un segundo que tiene que ver con la conversión, vamos a decirlo así, mediante ciertas operaciones mediáticas de los independientes en una suerte de salvadores, ¿no? De gente pura que va a bajar desde la montaña en túnicas para lavar todos los pecados del mundo, cuestión que también aquí hemos tratado de complejizar para decir, invocando la Biblia, ¿no? Que hay de todo en la viña del Señor. Y en cada una de las viñas del Señor hay de todo. Pero bueno, preguntarte por eso también, ¿no? Por esta idea que se empieza a instalar de que personas, por el solo hecho de no militar en partidos políticos, obviamente con trayectorias destacadas y respetables, sean aquellas que van a venir a tomar las mejores decisiones por nosotros en aquella convención constitucional. Sobre estos dos niveles, ¿qué te sugiere decir? Yo creo que el purismo nunca es un buen consejero en la actividad política. Ujú. Eh, Nosotros no necesitamos que la convención esté llena de santos, porque si necesitamos eso estamos perdidos, porque no va a ocurrir. Ujú. Nosotros necesitamos que en la convención esté Chile. Eh, y eso sí que es un gran desafío, es un gran desafío. Me habría encantado que tal como hay cuota de género y es un hito mundial
del cual me siento orgulloso de este proceso, tal como habrá, estoy seguro, una cuota de pueblo originario eh, que, que de seguro también va a marcar un punto de inflexión en muchos procesos constituyentes del futuro de la humanidad, esa combinación. Me encantaría que hubiese cosas que han habido muchas veces en la historia, por de pronto en la primera asamblea constituyente de la historia moderna en Francia existió, que son cupos por clases sociales. Ujú. Me encantaría. Eh, creo que, creo que todo eso es parte de lo que debiéramos luchar, pero ojo, no es por purismo, Ujú. porque si a mí me preguntas quién, entre comillas, debiera estar, o si me parece muy mal que Pablo Longueira esté dentro de la convención, Ujú. a mí no me parece muy mal que Pablo Longueira esté dentro de la convención. Si estuviera vivo Agustín Edwards y Agustín Edwards se postulase, a mí me encantaría que se postulase, Ujú. porque eso significa que asumen como ciudadanos su deseo de influir a través de un camino donde los vamos a ver, donde los vamos a percibir, donde vamos a saber lo que están haciendo. Agustín Edwards fue seguramente la persona más poderosa en Chile en el proceso que redunda en el golpe de Estado del 73. Ujú. Y Agustín Edwards no ocupó nunca un cargo. Cuando Agustín Edwards cambió, giró la historia de su familia desde Inglaterra hacia Estados Unidos, le llegó al gobierno de Chile una nota de protesta del gobierno inglés, indignado por la situación. Y el gobierno tenía que tratar de explicarle que esa persona no tenía ningún cargo en Chile. Ese era su poder. Ujú. Yo prefiero que las personas que tienen ese poder estén sometidos al escrutinio público, estén sometidos a una regla, que tengan un voto en 350 y que efectivamente puedan usar todas sus competencias, todas sus capacidades en un escenario controlado, conocido. Creo que eso es lo más importante. Por tanto, no necesitamos puros santos. Me encantaría que haya gente muy buena. Ojalá que haya gente muy buena. Ujú. Pero fundamentalmente me interesa de que dentro de esa convención esté representada la realidad de Chile. Sí. Y en esa línea, ¿cómo interpretas las dinámicas que se dan, no? Porque, a ver, te lo voy a decir así. Aquí en la radio, varios analistas, en parte yo también lo he dicho, nadie se ha puesto de acuerdo. Han dado a entender que hay una suerte de respuesta elitaria, ¿no? Entonces la votación de la ciudadanía es interpretada como una respuesta contra la élite, por ejemplo, contra los partidos políticos o contra el Congreso, y lo que viene de vuelta es ex políticos, ¿no? Que quieren postular, o políticos que estaban en la segunda línea que quieren pasar a la primera, o personas que son independientes pero que por origen o allegamiento igual pertenecen a la élite. Yo sé que esto no es blanco y negro, Alberto, porque es imposible que haya algún proceso político donde hay algún tipo de poder de por medio en el cual uno pueda excluir a las élites. O sea, eso es una imbecilidad de antemano, ¿no? No es para analizarlo en blanco y negro, sino para ir viendo cuáles son los matices al respecto, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas señales, no? O sea, te pongo el ejemplo, ¿no? El diario La Segunda el día lunes reacciona y publica una portada con candidatos independientes, pero bueno, todos famosos, pues, a veces muy distintos entre sí, pero todos famosos. A eso me refiero, ¿no? Sí, mira, yo no es que tenga una visión optimista de base en todo este proceso. Creo que, por el contrario, lo que nos toca es muy difícil. Sin embargo, creo que hay una especie de desesperanza aprendida en entender que las élites siguen controlando el proceso cuando esto les pasó por encima. Ujú. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar de que, bueno, que es natural que las élites no quieran salir del juego. No, ¿Por qué se obvio, eso van? pasa siempre. Sí, po, Por, por qué van a retirarse? sí, po. Y aquí estamos hablando de pura gente además que son políticos profesionales. Mm. Esto como si tú les dijeras a toda una liga de fútbol profesional, les dices, mire, mañana no va a haber fútbol Mm. y usted tiene que dedicarse a otra cosa. Y esa persona va a tratar de decir que sí sabe jugar béisbol, Mm. ¿no? Pero luego se va a notar que no. Entonces, esto es así porque evidentemente son políticos profesionales que viven de la actividad política y no tienen mucho donde llegar. Algunos tienen esta capacidad enorme de poder migrar a las universidades, qué sé yo, tienen los contactos,
pero además no son los tiempos en los cuales esos defenestrados llegan en gloria y majestad como grandes nombres a adornar y ornamentar las aulas universitarias. No, este es un momento donde esa llegada es triste y solitaria. Estamos en un mundo que es distinto y ese mundo no se va a notar de inmediato porque se ha hecho todo para que no se note además, Ujú. porque no hay capacidad cognitiva muchas veces y porque sencillamente hay intereses en Chile que son demasiado importantes, que hacen inviable poder generar eso de inmediato. Me parece que eso es bastante claro. Pero sin embargo, hay que decir que efectivamente aquí lo que está pasando es más bien una destrucción, un desarraigo, un camino, vamos a usar la metáfora antigua usada por un líder defenestrado. Fíjate en ese caso, Mm, la travesía del desierto, ujú. gran concepto que acuña Andrés Alaman sobre sí mismo y su exclusión en Chile del sistema político. La travesía del desierto de Alaman original fue por haberse puesto contra la élite. Sí. En un detalle, haber dicho poderes fácticos. Ujú. Ese mismo Andrés Alaman, o no el mismo, otro Andrés Alaman, pero la misma persona, es la que ahora, alineado por completo con la élite, queda de nuevo en una travesía en el desierto. Ujú. Digamos, en otra travesía en el desierto. Digamos, en un exilio en un páramo. Ujú. Pues bien, ahora ese Andrés Alamán queda exiliado ya no por las élites, sino que por la ciudadanía. Ese es el cambio que estamos viviendo y por tanto nos tenemos que acostumbrar a entenderlo. Nos va a costar, nos va a costar. Fíjate que me pasó cuando escribí Big Bang, el libro sobre el Ujú. estallido social. Muchos colegas muy importantes, muy brillantes me decían, pero Alberto, el libro me gustó, me interesó, me parece interesante, pero no tiene personajes, no tiene sistema político, no tiene nada. Entonces yo le dije, bueno, esa es la gracia. O sea, no hay protagonista de este proceso. Esto es efectivamente lo que fue el estallido Ujú. social. Ujú. Fue una explosión. Las explosiones no tienen actores principales. Ujú. Eso es lo que vivimos entonces. Ahora vivimos una marejada, tampoco tiene actores principales. Eso es lo interesante de lo que estamos viviendo. La historia se está moviendo un poquitito sola. Es bien hegeliano el proceso Ujú. en ese sentido. Sí, Alberto, para finalizar esta conversación, ¿tú dirías entonces que no habría que estar tan pesimista? Fíjate que opera a veces, te lo voy a decir así, por algunas conversaciones que he tenido, una suerte de paranoia popular o una paranoia ciudadana, ¿no? Es como nos van a engañar otra vez o nos van a quitar el proceso de nuevo. Al respecto, ¿qué decir? Bueno, es que yo entiendo eso, porque esto es como los rally de motociclistas. Es muy difícil ir puntero, es muy difícil, porque no hay camino, uno tiene que hacer el camino. Y hoy día lo que, no, lo que le pasa a la ciudadanía es que la ciudadanía va puntera y tiene que construir el camino. Y todos los días hay que ganar una nueva batalla porque la política es así de terrible. Cuando llegas te das cuenta de que en realidad nunca vas a llegar, tienes que seguir ganando y seguir ganando, seguir ganando. Y puedes cometer muchos errores porque no has estado acostumbrado, no tienes las estructuras de poder, tienes que forjártelas, en fin. Esto va a ser difícil. Lo que está claro, en todo caso, es que hacer todo para, para quedar fuera es algo que no hay que hacer. Ujú. Y una de las cosas importantes es hacer entender al resto de la ciudadanía, a las personas que están menos conectadas con este proceso, que efectivamente hay una capacidad de conducción por parte de la ciudadanía. Es cierto que es difícil, es cierto que se hace muy complicado, es cierto que es posible que en algunos momentos hayan avances importantes contrarios, pero hoy día, a pocos días del plebiscito, el triunfo es arrollador. Si ese es el punto. O sea, durante la discusión van a haber muchos días, como fue esto, en enero, en febrero, toda la gente andaba convencida de que el rechazo se podía sacar 35, 40, 45%. Bueno, no, sacó 21, ¿ya? Esa es la verdad. Ujú. Es un triunfo arrollador, arrollador, tanto que efectivamente los medios del establishment, ¿de qué están hablando? De cualquier otra cosa, pero por favor que le pasen cualquier tema. Eso es una señal muy potente y hay que ser capaces de administrarla. Yo no, insisto,
en todo este proceso no he sido pesimista porque la herencia que se recibe es muy difícil, en términos de un modelo económico completamente agotado y una capacidad de crecimiento muy limitada, de un Estado que tiene que aprender a hacer cosas que no sabe hacer, de una relación de la ciudadanía, una sociedad que estalló con Ujú. todas las heridas que eso supone. Es difícil, es muy difícil, pero en la relación de poder, nunca, nunca, en muchísimos años, no me voy a pronunciar antes de los años 50, pero nunca había habido más poder por parte de la ciudadanía y menos poder por parte de las élites. Yo creo que eso hay que tenerlo sobre la mesa. Bueno, es un tiempo apasionante, qué duda cabe, ¿no? Y por eso hay que tratar de entenderlo, no hay que tener desasosiego si no se entiende todo, pero qué duda cabe también que es probablemente uno de los momentos donde la ciudadanía en su conjunto, el pueblo, como se llamaba antes y como en parte se sigue llamando, ha visto más futuro, ¿no? Ha visto más claro el horizonte y esos tiempos vale la pena vivirlos y tratar de entenderlos. Alberto Mayol, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Patricio. Un gran saludo a nuestros auditores y auditoras. En tu nombre, te mandan muchos saludos también a través de las redes sociales de la radio.